Un esquema es una representación gráfica que se utiliza para expresar los conceptos principales de un tema, con el fin de facilitar la comprensión de este. El esquema es una herramienta sumamente útil ya que da una visión general de un tema a través de una síntesis y permite al lector memorizar de manera visual las ideas principales de este. Bueno, y ahora continuamos con los tipos de esquemas. Tenemos los esquemas matemáticos o científicos. Este tipo de esquema suele ser de demostración o hipótesis. Para tratar algún aspecto de la lógica o de la ciencia, se puede graficar fórmulas o para explicar de forma simple una serie de pasos a seguir. Están también los esquemas de desarrollo. En este tipo de esquema se comienza desde un concepto de concreto. Este va desarrollado a medida que el esquema va avanzando, desglosando cada una de sus partes. Esquema de llaves. Es el que emplea el uso de llaves para su elaboración, para definir las ideas y conceptos que se relacionan entre sí. Parecido al esquema de llaves tenemos el esquema de barras. Este tipo de esquema es igual al esquema de llaves, pero estos emplean las barras. Esquemas de caja. En este tipo de esquema se relacionan las palabras claves, las categorías, las definiciones y en los recuadros se ponen también las teorías, pero solo las más importantes. Se suele añadir imágenes y descripciones del tema. Esquemas de columna. Este tipo de esquema, donde se recopila toda la información en una sola página, es un glosario de términos con la ventaja de que todos los términos están en la forma de columna. Este esquema es el que completa el esquema de la forma de caja. Tenemos también los esquemas numéricos. En este tipo de esquemas la información y las categorías se muestran mediante los números, símbolos o letras. Se utilizan los mismos pasos que en el esquema de llaves. Esquemas de diagramas o ramificados. Este tipo de esquemas consiste en las ramas que descienden comenzando con una idea principal que en este caso es el título. Este esquema está presente cuando hay una relación entre temas variados. Se utiliza mucho para representar clasificaciones de diversos temas. Un esquema es la presentación de las ideas principales y secundarias de una lección estructurada de un modo lógico. Esta estructuración lógica de la materia que se estudia permite captar de un solo golpe de vista a todo el contenido. El esquema cuenta con varias características, las cuales son las siguientes. 1. Tiene que ser esquemático, desde sus conceptos pasar a lo descriptivo. 2. Tiene que tener todo lo esencial que necesitemos para un examen. 3. Tiene que respetar la estructura del libro a pesar de que un tema o un punto no lo vayamos a estudiar. Es decir, se pondrá el nombre de cada tema aunque no haya contenido. 4. Tiene que ser vertical y presentar una clara estructura, como el índice de un libro, con la diferencia de que tiene el contenido necesario para recordar todo lo que queremos saber para el examen. Es la ficha, también llamada mapa conceptual, la que puede ser horizontal y que consiste en el esquema del esquema. Un ejemplo puede ser una unidad en una hoja con sus 7 temas correspondientes. 5. Las llaves se pondrán en los últimos niveles, pero nunca en los primeros, ya que nos quita mucho espacio y no son operativos. Continuando con la estructura del esquema, decimos que primero identificamos un título y unos subtítulos. Luego, con la idea principal, iremos sacando unas subdivisiones para luego concluir con unas ideas secundarias. Dentro del esquema también contamos con unos tipos de letras, como lo son las mayúsculas, las minúsculas y el subrayado. Esto nos permite diferenciar las ideas con mayor importancia. También decimos que debemos tener una visualización de nuestro esquema, que ésta esté bien escrita y con buena presentación, para situarle al lector una mejor idea. Si te surge la pregunta de cómo se debe hacer un esquema, para elaborar un esquema perfectamente es necesario haber leído previamente el contenido que deseas analizar y aprender. Luego de leído y comprendido el tema, es necesario que sigas con estos pasos. Y volvemos nuevamente a cómo elaborar un esquema en 7 pasos claves, explicado por mi Brian Vargas.
En el primer paso encontramos subrayar o anotar el título del tema o el nombre del capítulo a esquematizar. Luego, en el segundo paso encontramos dividir el tema en secciones. Por ejemplo, si el tema a estudiar son los animales vertebrados, se puede dividir en 4 secciones, que corresponde a los 4 grandes grupos de vertebrados. Luego, en el tercer paso encontramos destacar las ideas principales de cada sección, así como las ideas secundarias que las complementan. Luego, en el segundo paso, dice que en algunos casos las ideas secundarias pueden tener ideas terciarias o detalles que valga la pena destacar o esquematizar. En el quinto paso, comenzar la jerarquización. Una vez que se tiene claro el tema, los subtemas o secciones y las ideas principales y secundarias, ya se puede comenzar a hacer un esquema. Lo ideal es que el esquema tenga solamente los conceptos claves. Sí, es necesario hacer una larga explicación dentro del esquema, esto pierde sentido. Una vez que el esquema esté listo, hay que intentar explicar el tema estudiado. Si fue posible entenderlo a partir de ese resumen, quiere decir que la jerarquización de ideas fue correcta. El primero es esquema de llaves. El esquema de llaves se usa como indica su nombre, llaves o corchetes. Para agrupar ideas, en este caso, es la idea principal. Le sigue una llave en la que se agrupan las ideas secundarias y desde cada una de estas ideas parten nuevas llaves para explicar ideas terciarias o complementarias si fuera necesario. Bueno, esto es valorado por idea principal segunda, idea principal tercera, y ahí se abren otras llaves que son idea secundaria 1, idea secundaria 2 y así sucesivamente. Y luego sigue idea complementaria 1, 2, abajo se hace otra llave que va a idea complementaria 1. Bueno, el otro de ellos es esquema de flechas. Sigue el mismo principio del diagrama de llaves, pero los conceptos están jerarquizados con flechas para muchos. Este método los ayuda a vincular mejor las ideas, comprendiendo más rápido dónde sale. Entonces va tema, idea principal secundaria, idea principal terciaria, así sucesivamente. El siguiente es esquema de desarrollo. Este tipo de esquema parte de una idea central que se va a desarrollar a partir de otros conceptos relacionados. Generalmente la idea principal se ubica en la parte superior de la hoja o soporte, y a partir de allí se van enlazando los conceptos secundarios hacia abajo. Entonces sería el tema, la idea principal primaria, la idea secundaria, el detalle, y luego idea principal secundaria, idea secundaria 1 y idea secundaria número 2. Luego sigue el esquema radial. Este tipo de esquema recibe este nombre por la forma en la que están relacionadas las ideas. Según este modelo, el concepto principal va en el centro, en un radio más inmediato van los conceptos secundarios, y a su vez estos son rodeados de los conceptos terciarios e ideas complementarias, que va el tema, idea principal segunda, detalle 1, detalle 2 y detalle 3.